buenas tardes. Una vez más estamos acá en el estudio de Instituto Arcos. Hoy día nos hemos preparado con un poco, digamos, de historia, de trayectoria. Hemos elegido para cerrar nuestro programa a un hombre que ha tenido muchos años en la televisión. Nuestra escuela es una escuela de cine y de televisión. Hay muchos alumnos que han salido que están trabajando en distintas empresas. Hay camarógrafos, hay cineastas. Pero hoy quisimos traer a un hombre que ha pasado por muchos canales, ha pasado por distintos espacios, ha estado fuera del país. Él es periodista, director, ha escrito novelas, tiene una vasta trayectoria. No voy a ahondar mucho porque en realidad es él el que nos debería contar. Los dejo. Sergio, bienvenido a nuestro espacio, a Instituto Arco. Sergio Risenberg. Muchas gracias. Sergio, muy gentiles. Gracias por haber venido además, porque cuando yo te llamé, como ha sido la trayectoria de nuestros invitados, han aceptado gustosos porque sienten un cariño por la educación, por la gente que se está formando en este rubro, digamos, que no es fácil, que requiere, digamos, de experiencia. Sergio... Es que uno no puede negarse, Jorge, de colaborar, de traspasar la experiencia que ha adquirido, los conocimientos que podemos tener a las nuevas generaciones. Ellos son el presente y el futuro del cine, de la televisión, de los medios audiovisuales, que cada día amplían más sus plataformas, lo que es tremendamente satisfactorio, lo que es muy reconfortante. Ellos son la savia nueva. Nosotros ya cumplimos, podemos permanecer vigentes, pero nuestro legado tiene que ser incorporado o traspasado a lo que ellos tengan que ofrecer. Tienen una mirada diferente de la sociedad, de nuestro Chile, del mundo. Nosotros nos formamos oyendo la palabra globalización, ellos la viven en pleno. Sergio, ¿cómo recordáis tú tu experiencia, digamos? ¿Qué te trajo a este mundo de la televisión? ¿Cómo partiste? ¿Cuál fue el bicho que te picó? ¿Cómo fue eso? Bueno, de niño, de joven, el cine americano fue mi pasión y mi obsesión. Y uno tiene que ser muy sincero. Yo soñaba con conquistar Hollywood como actor. Entonces ingreso a la escuela de teatro de la Universidad de Chile, y la verdad es que por no dominar el inglés, no pude, una vez que egresé de la escuela de teatro, participar en una prueba en el Actor Studio, porque no pasé una prueba, un test que hacía la Embajada Americana o el Servicio de Información de Estados Unidos, que era tremendamente complicado. De modo que me quedé en Chile, empecé a actuar en Chile, me especialicé en dirección y ingresé a la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica. Estando en primer año, el subdirector de la escuela era a su vez subdirector de Canal 13 y me invita a animar un programa de elección de reinas. No solo animarlo, en el ¿De fondo... qué año estamos hablando, Sergio, más o menos? 62. 62. Claro, segundo semestre del 62. Por ahí. Y yo hago este programa y hago la puesta en escena y parece que fue exitoso porque me contrataron inmediatamente. Y ahí seguí trabajando en televisión, haciendo puestas en escena, animando y observando de qué se trataba esto, que yo no conocía. Hasta que un día un director no llegó y dirigí yo. Suele ocurrir eso, ¿no? ¿Y cuál fue tu primer canal? ¿Dónde llegaste? Canal 13. A Canal 13. Claro, yo estudiaba en la Universidad Católica, partí en Canal 13, estuve 3 años en Canal 13. ¿Cuánto tiempo llevaba la televisión ya funcionando, digamos? No, se transmitía 3 días. 3 días. 3 días, se transmitía los martes, creo, los jueves y el domingo. Había 3 directores nomás. Y los directores transmitían todo el día. Ese director le tocaba un día completo. Y cuando yo me transformo en director se agrega el día sábado. Correcto. Entonces uno hacía la programación del día, que a veces comenzaba a las 4 de la tarde, a veces a las 3, dependiendo
del material que hubiese y de los invitados o programas que éramos capaces de diseñar. Sergio, ¿y cómo lo hacían? Porque hoy en día las escuelas de cine, de televisión, ¿cierto? De alguna manera influyen bastante, ¿cierto? En el aprendizaje de los alumnos y los que empiezan a trabajar después luego en los canales, en las productoras. Hay un lenguaje técnico, hay un desarrollo. Cuando tú le dices al camarógrafo, damos un primer plano, cámara 2, prepárate. ¿Cómo lo hacía? Y si en ese minuto la gente que estaba ahí... No, había 3 directores cuando yo llegué que conocían el lenguaje. Y uno lo empieza a escuchar. Además, las cámaras en aquel entonces tenían torreta y los lentes eran intercambiables. Casi no se conocía el zoom, no había videotape, por lo tanto los programas eran en directo. Y yo me formé en una televisión en directo. Y eso creo que es un bagaje, una escuela, una experiencia impagable. Hoy prácticamente son muy pocos los directores que hacen programas en directo y se ponen muy nerviosos. Me pasó a mí una vez que ya habiéndome ido del canal de la Universidad Católica, llego al canal de la Universidad de Chile, frecuencia 9 en aquel entonces, hoy 11. Y voy invitado a una reunión de directores, a un seminario de directores que se hacía en Londres, en la BBC. Y nos piden hacer un programa y nos dan mucho tiempo para hacer el programa y diferentes equipos. Éramos 12 directores de diferentes partes del mundo. Como yo tenía experiencia en directo, me sobró tiempo e hice 2, que afortunadamente se exhibieron. Sergio, nosotros tenemos acá una imagen, ¿cierto?, de una gaviota, que de alguna manera para los televidentes nacionales ha significado, digamos, un emblema, un signo, un ícono, digamos, que ha traspasado generaciones. ¿Qué se siente después de los años a ver, y que nosotros, nuestros telespectadores sepan, qué fue partir con este programa, que hoy en día es uno de los programas que tiene la mayor audiencia en los canales, digamos, del mundo? O sea, porque... ¿Qué recordáis tú de esta época? Es decir, ¿qué significaba? ¿Qué era dirigir un programa como este? Es que hay varios sentimientos encontrados. El reconocimiento más grande que yo he tenido como director lo obtuve por el Festival de Viña, ganándome el Emmy en Estados Unidos, compitiendo con los americanos, con los directores americanos. Algo que en Chile fue silenciado. Se supo poco. Se supo poco porque ese año yo no iba a dirigir Viña. Entonces resultaba muy contradictorio que el ganador del Emmy por el Festival de Viña no dirigiera Viña. Bueno, en fin. Pero no es lo más importante que yo he hecho como director. Como hombre de teatro, más que de musicales, yo creo que son mis obras de teatro lo que para mí ha significado más al ser puestas en televisión. Sí, ahora reconozco la importancia y trascendencia del Festival de Viña, pero la música no es mi mayor motivación en la vida. Ahora, hay hecho hartas cosas de música, yo te tengo preparado varias cosas que hemos podido... Porque claro, me tocó la época de la dictadura, donde hacer teatro significaba pensar, y no nos dejaban pensar, solo nos pedían entretener, y la música entretiene, el teatro y los programas dramáticos te hacen pensar, y eso estaba proscrito. Eso te iba a preguntar un poco, antes que avanzáramos a la parte del teatro. ¿Qué era el Festival de Viña? ¿Qué significaba la envergadura? ¿Qué significaba poner un gran aparataje, digamos, para un canal de televisión? Era una apuesta, ¿cierto? Una apuesta técnica, una apuesta visual, había que traer invitados, todo tenía que funcionar bien, las luces, ¿cierto? Los equipos de cámara, la elección de las personas que estaban ahí. ¿Cuánto tiempo significaba preparar un programa como este? Bueno, Viña tú lo preparabas durante todo el año. Y los 10 o no sé cuántos años o más que yo estuve al frente de Viña, era un trabajo que uno nunca dejaba de hacer, aunque tuviese la responsabilidad en el año de hacer otro tipo de programas. Pero uno sabía que hacía Viña, entonces todo el año estaba pensando en escenografía, en las atmósferas de luz que quería conseguir, los efectos visuales novedosos que pudieran ser sugerentes, seductores para una audiencia. La elección de los artistas, configurar la parrilla programática, seleccionar el jurado, era un trabajo constante.
¿Qué significaba? Porque siempre se habla, digamos, de las grandes inversiones. ¿Por ti pasaba también la elección de estos artistas? Porque venían artistas, estamos viendo ahí a Albano, ¿cierto? Y costaba mucho, ¿quién financiaba? No. Yo nunca he dejado que un programa dirigido por mí, los artistas o los participantes, no sean seleccionados por mí. Lo que no quiere decir que yo soy dueño de la verdad. Yo escucho sugerencias, comentarios y muchas veces, en cuanto a música, pregunto más de lo que tú te imaginas. Por ejemplo, le preguntaba a mis hijas qué artistas juveniles a ellos les gustaban, porque no es la música que yo escucho. Pero en definitiva las decisiones como director las tomo yo, no las toma otra persona. Ahora, pensando un poco, digamos, en lo que estamos viendo, la estética de la duración de los planos, del desarrollo, digamos, de las funciones. En esa época no había un Steadicam, no había una cámara que se pudiera desplazar tan rápido, pero no sí se la había. Sí, había una... Al principio puede que no la haya habido, entonces yo tenía cámara. Yo siempre hice viña con una cámara portátil. Ya. Una cámara al hombro, que le decimos. Al hombro. Y después Steady, finalmente terminé con 2 Steady. Una en el escenario y otra en el público. El público juega un rol muy importante. El público es el primer ente receptor. Si el público está entusiasmado en la Quinta Vergara y tú eres capaz de transmitir ese entusiasmo, sumado a la calidad de los artistas que están en el escenario, el programa está funcionando. Ahora, yo hice de Viña una realización televisiva. Yo no televisé Viña. Yo hice un programa de televisión con Viña. Porque había 10.000 personas o 15.000 en la Quinta Vergara. Pero eran millones las que lo veían por televisión, tanto en Chile como en el mundo entero. Entonces, hay una diferencia muy grande entre televisar algo y realizar algo para televisión. Las cámaras en Viña no se mostraban, yo las mostré y no tuve ningún problema. No había un camarógrafo que ingresara al escenario a hacer un traveling envolvente a un artista, yo lo hice. Es decir, y lo expliqué, sin quitarle a Viña el sentido de fiesta o de gran fiesta nacional que significaba. Así como cuando yo fui niño, que también fui niño, aunque haya pasado el tiempo, conocí las fiestas de la primavera, siendo muy niño. Yo sentí que las antiguas fiestas de la primavera, que terminaron, fueron reemplazadas por el Festival de Viña. Entonces había que hacer una gran fiesta, pero no una fiesta televisada, una fiesta hecha para la televisión, que es diferente. Correcto. Sergio, yo soy profesor acá de esta escuela y siempre hablo a mis alumnos que hay un tema que tiene que ver con las líneas editoriales de los canales. Tú has pasado por eso, estuviste en un tiempo en una época complicada, ¿cierto? Y te han hecho siempre la pregunta, pero a mí me gustaría enfocarla de otra manera. Yo revisé el material, el cual te entrevistaban, un día estuviste ahí en el Dudo también con este director del diario... Con Patricio Fernández. Con el Pato Fernández, ¿cierto? Y parecen como que gozan un poco preguntándote ese tema. Pero yo te lo quiero hacer desde otra perspectiva, es decir, ¿qué significa para un director tener una presión más fuerte de repente de la propia estética que uno quiere hacer? O sea, porque yo me imagino, por todas las cosas que tú has hecho, hay un desarrollo de repente de hacer algo bien, pero te están imponiendo otros temas. No. Otros, ¿cómo pasaba eso? No, la línea editorial es una mentira. Es la explicación amable y social que tienen los canales para expresarse o fijar o pretender fijar su quehacer respecto a tales o cuales valores. Es una mentira absoluta. La línea editorial de un canal la da la propiedad del medio, y quien diga lo contrario está mintiendo. La televisión, no obstante, mueve mucha plata. Para los empresarios no es el negocio más lucrativo. Por lo tanto, si son dueños o adquieren la propiedad de un medio, es por algo, o porque sirve a su holding empresarial, o simplemente porque debe haber una pretensión ideológica tras la propiedad del medio. Quien llegue a trabajar a un canal y lea la línea editorial va a durar muy poco,
tiene que fijarse quién es el propietario del canal, qué persigue, cuáles son sus empresas y tratar de entender por qué adquirió la propiedad de ese canal. Hay negocios más lucrativos que un canal de televisión, por muy bien que este funcione. ¿Tú te recuerdas algún conflicto o en lo interno, en lo personal, digamos, como un joven director, pelear un poco cuando dicen... No tuve ninguna. No tuve ninguna. Sí tuve en Viña del Mar la imposición de un CNI para poner a la Maripepa Nieto en Viña, a lo cual yo me negué y pagué con las penas del infierno. Pero no me arrepiento. Es la única imposición que no vino del gobierno. Vino de la CNI porque el tipo andaba con la Maripepa, lo quería conquistar y le ofreció a Viña. No tenía nada que hacer en Viña. Además que seguramente ella no calificaba para lo que... No tenía nada que hacer en Viña y yo no la puse. Yo no la puse. Y le dije, se supone que tú estás para cuidar el orden o la institucionalidad del caballero que vive en La Moneda. Parece que estás echándole a perder su fiesta. Pues estás trayendo invitados inadecuados. No importa. No la puse. Sergio, pero fue la única vez. A propósito de... Hay un dicho, yo, trabajé 20 años en TVN y siempre hablaban de un director. Normalmente ocurre con la gente de prensa. ¿A qué le llaman cuando dicen está con guante de box el director? No tengo idea a qué te refieres. ¿No? Que dicen que aparece un negro ahí, siempre le echan la culpa como al director. No tengo idea a qué te refieres. En las noticias. Ah, cuando apretan mal. Sí. Bueno, no. Es decir... ¿Es común que pase eso? No es común. El director no debe cometer esos errores. Puede llegar a cometerlos si no es grave, pero si se reiteran, no puede seguir dirigiendo. Es como manejar un auto. Tú no puedes saber teóricamente que un auto tiene primera, segunda, marcha atrás y hay un manubrio. Correcto. Si no lo sabes manejar y no sabes conducirlo en una carretera, tus conocimientos no valen de nada. Entonces, claro... la mesa de dirección prácticamente uno no tiene que mirarla, tiene que dominarla. Sergio, no solamente estuviste en TVN, también leí por ahí, estuviste en Emelco. ¿Qué estuviste haciendo en Emelco? Fui gerente general de Emelco. Lo que pasa es que yo me fui... ¿Tenías algún tipo de influencia respecto, digamos, del trabajo que hacía? Porque yo he revisado algunos noticiarios que hacía Emelco, que hay mucha gente que son como históricos ahí. Claro, yo estuve poco tiempo en Emelco, ¿Ya? Poco tiempo, pero a mi vuelta a México asumí la gerencia general de Emelco y cambié el noticiario, le puse un conductor en cámara y lo hice a color. Fue bastante revolucionario, pero Emelco, más que el noticiario, era una empresa que hacía cortos publicitarios, básicamente. A mí me ha costado siempre contar historias en 30 segundos, mucho. La publicidad la puedo hacer, pero no es mi fuerte, no es lo que me interesa y más bien me causa problemas. Me cuesta contar historias en 30 segundos. Tú, además de director, eres escritor, ¿cierto? Yo no sé, dicen que sí. Pero ha hecho, además de televisión, o sea, digamos, de hacer una dirección, estamos viendo acá escenas de una película. De Martín Rivas, una sí, miniserie. Que tú te tocó hacer. Ustedes le llamaban el teatro filmado, ¿no? Esto fue una miniserie. Una miniserie. Hecha con todo el apoyo de Televisión Nacional. Yo te diría que es el único programa que yo dirigí sin presupuesto. Ya. Me dieron todo. El móvil a color, recién llegado. Fue una gran producción, una tremenda producción. Y si tú me preguntas a mí, para mí Martín Rivas es una de las cosas más importantes que yo he hecho. Es más, Martín Rivas es el programa hecho en Chile que más veces se ha dado. Y se reeditó más encima. No. Originalmente estaba hecho en 5 capítulos. No te digo, se reeditó después de Televisión Nacional. Ah, claro. Lo volvió a hacer, digamos, con... Pero no tuvo nada que ver, no es comparable. Pero estaba hecho para 5 capítulos para ir de lunes a viernes, con un primer capítulo y un último capítulo de 1 hora y media, y el segundo, tercero y cuarto de 1 hora. Fue tal el éxito, una vez que se dio la primera semana, que se volvió a dar la siguiente semana, una vez por semana, y después se volvió a dar y ahí me pidieron que yo lo reeditara. Ahí viene mi confusión con lo que tú me dijiste, y lo transformamos en 8 capítulos
de 50 minutos. Ahora, tú ahora en este minuto conoces lo que es la televisión. ¿Cómo podríamos entender, digamos, para la gente que nos está viendo en este minuto y para los estudiantes, qué significaba echar a andar una película como esta, hecha para televisión? A mí me tocaba ir ahora a los estudios de televisión cuando estaba ahí en prensa y veía que estaban armados todos los estudios, ¿cierto? Yo no hice ninguna toma de Martín Río en estudio. Eso hicimos cuéntanos todo en un poco, escenarios porque ahora naturales. pareciera que es como más fácil, tienen todo, cambian las cámaras de un lado para otro. Sí, pero ubica los lugares de Santiago de más de 100 años atrás. No es fácil. Sí. No es fácil que sea creíble. Afortunadamente conseguimos el Palacio Cousiño. Estamos viendo, había una grúa ahí, esos movimientos de cámara, me imagino que requerían ahí, estabais trabajando, digamos, con harta luz, en esa época tenía que tener mucha luz, no es como la luz de ahora, o sea, las cámaras son mucho más sensibles. Entonces, ¿con qué problemas te encontrabas irregularmente, así como para que nosotros nos hagamos una idea respecto de Cuando esa tú sales a locaciones, tienes algunos problemas. Los cables que hay en las calles, que no pase un avión, por ejemplo, o cosas que uno muchas veces no advierte y que después al revisar la grabación, cuando estás editando, se te pasó, porque son tan naturales que se te pasan. Pero no, si tú piensas bien algo, es que los jóvenes actuales son muy entusiastas y eso es fantástico. Entonces tú les das una idea o les pides algo y toman las cámaras y lo van a hacer. Yo creo que primero hay que pensarlo, recorrer el lugar, tener claro qué se va a decir y ahí salir a grabar, hacer los registros. Entonces cuando tú usas ese procedimiento, te puedes demorar, pero siempre va a ser todo más expedito. Ahora, ¿qué se siente, digamos, estar detrás de una empresa en esa época, ¿cierto?, como Televisión Nacional, que gastaba harto dinero, digamos, en estas producciones? Pensando un poco, digamos, en una producción, digamos, distinta, una producción alternativa. ¿Qué es para un director tener a su alcance todos los elementos que necesite para poder construir una historia? ¿Hay algún juego de egos, de un poco, digamos, de desarrollo profesional, de poner ¿qué pasa por tu cabeza en ese momento? Tú no momento? piensas en eso. Es decir, uno como director ha tenido presupuestos holgados, ha administrado pobreza también y limitaciones, de modo que cuando te entregan la posibilidad de realizar un programa sin fijarse en gastos, dentro de cierta lógica, cuando yo hablo que no hay presupuesto, uno siempre actúa dentro de determinados márgenes. Siente respaldo, siente satisfacción, pero no es tu preocupación esa. La preocupación de uno como director es hacer bien la puesta en escena, dejar un registro efectivo, que la estética funcione, que el ritmo funcione y fundamentalmente que sea un juego de seducción creíble. Tú no sacas nada con hacer un muy buen programa si a la gente no la seduce, tus actores no son creíbles. Es decir, es una pérdida de tiempo nomás. Si en definitiva uno no hace las cosas por uno las hace para una audiencia. No las haces tampoco para el dueño del canal ni para tu jefe inmediato. Las haces para una audiencia. Entonces cuando tú ves que el programa ha tenido una audiencia alta, un rating efectivo, donde tú no has transado en tus principios ni en tus valores estéticos por conseguirlo, hay una gran satisfacción. Así como cuando has tenido, por ejemplo, algún traspié, que a todos nos ha pasado, ha sucedido. Y te pongo el ejemplo. De pronto uno en un programa estelar, por ejemplo, de música, que contempla humor, ha tenido contratado a Coco Legrand. Fantástico. Pero Coco Legrand queda difónico el día antes y no puede actuar. Entonces uno tiene que reemplazarlo, las alternativas no son muchas. Y de pronto recurres a un humor más chabacano, que es el que tiene esa mano y que es efectivo. A lo mejor, mira la torpeza que voy a decir, ese humor chabacano gusta más o tiene mayor sintonía que aquel elaborado
que tú quisiste poner. Y a ti te queda una sensación de insatisfacción. Y llegas al canal el otro día y está el gerente comercial abrazándote, porque como se paga por punto de rating, ese humor chabacano hizo subir el rating, que a ti, perdón la expresión, te echó la fola. Sergio, además, con toda tu experiencia, yo estuve leyendo en tu currículum, además, que logramos sacar ahí, fuiste a dirigir cosas de fuera del país. ¿Cómo fue eso? Yo encontré algo acá, unas imágenes de ¿cómo se llama? De Buga, ¿cierto? Que era un festival internacional. Me invitaron a dirigir el Festival de Buga. Y algo que tenía que ver también con la elección de Miss América, ¿cierto? Hice varios. Sí. Hice uno en Costa Rica, hice uno en Panamá, hice otro. Yo saqué algo ahí de en un Panamá, festival, en Panamá hice... no sé si este estuviste tú, pero yo lo... ¿Qué programa es ese? Esto es el Festival Internacional de Buga. Perdón, esta es una... No, esa no es una elección de... Es una elección de Misses. ¿Sí? Buga es un festival de música. Ah, ya, correcto. Que se hace en Colombia, cerca de Cali. Yo fui invitado a dirigir, pero la verdad es que no me sentía en la mesa de dirección. Ah, perfecto. Hice la macro dirección. La verdad es que una vez que llegué allá yo tenía la posibilidad de switcharlo o no switcharlo y decidí no hacerlo por razones obvias. Sergio, y en esta carrera, digamos, de la televisión, tú también pasaste por la formación también de profesionales. Has estado ligado, ¿cierto?, a la docencia. ¿Qué ha significado para ti estar presente en un momento, digamos, me imagino que algunos alumnos tuyos ya estarán trabajando? ¿Qué fue para ti esa experiencia, digamos, cuando empezaste yo nunca había pensado en la docencia. Nunca estuvo dentro de mi ambición o de mi pensamiento. Ni siquiera te diría de mis gustos. Yo llegué a la universidad y a la docencia por otro tipo de motivos que en algún momento no me permitieron entretener a la gente porque yo no estaba en condiciones psicológicas de hacerlo. Entonces tenía que buscar un lugar donde efectivamente pudiera sentirme bien, alejado un poco de la televisión contingente del día a día. Y así llegué a la televisión educativa, a la academia, y me fue gustando ese ambiente. Y llegué a dirigir la escuela de unidad, que yo creo que es en cuanto a alumnos, es la más grande que existe en Chile, por la cantidad de alumnos. Lo de la excelencia lo podemos discutir, pero yo creo que era muy buena, pero la cantidad de alumnos era increíble. Ahí surgen dos cosas que son importantes. Tu primera pregunta es, ¿tendrán destino esta tremenda cantidad de alumnos en un medio restringido? Conforme, todos tienen derecho a optar y evidentemente el que tenga más condiciones será el que acceda a un puesto. Porque en este medio, ser uno más no basta. O aquí eres alguien o no sirves. Ser uno más, hay otras profesiones, otras actividades, donde ser uno más, eres parte de una cadena, el eslabón de una cadena. Pero en las actividades que dicen relación con el ámbito artístico, donde todo es muy subjetivo, hasta la estética, donde no hay lógica ni ilógica. Si una historia está bien contada o está bien expuesta, no analices más. ¿Te llegó o no te llegó? Tú trabajas mucho con las emociones, más que con la razón en el momento que recibes los estímulos. Después tú analizas, una vez que ves un programa, ¿qué te dejó el programa? Pero lo primero que sientes son sensaciones. Entonces, hay una gran satisfacción cuando tú descubres que hay gente mejor que tú, ¿Y qué pasa, más nueva, y lo estimulas. ¿Qué pasa, Sergio, al revés? Existe una postura tuya respecto, digamos, a formar profesionales. Pero ¿qué pensáis tú respecto, digamos, a la gran cantidad de profesionales que salen de esta escuela? Por ejemplo, Arco, de alguna manera, tiene un espacio ganado con sus profesionales en los canales de televisión, en las productoras. ¿Tú encontráis que todas las escuelas que hay en Santiago
son muchas, o a lo mejor no son suficientes, o a lo Es mejor que, están sobredimensionando honestamente una no lo sé, profesión. yo no sé dónde estudió cada quien que hoy día ocupa lugares importantes. Si tú me preguntas, las teleseries de Televisión Nacional de Chile están muy bien hechas. Si estudiaron acá, en UNIAC o en el DUOC, no tengo idea. Pero quien está dirigiendo hoy las nocturnas de TVN, o quienes, son muy buenos. Son muy buenos. Ahora, yo tengo una escuela en este momento donde no formo profesionales detrás de cámara, formo profesionales delante de cámara. Cuéntanos un poco eso. Y eso es otro desafío importante. Cuéntanos en qué estás metido ahora. Una escuela, llamemos de talentos, pero el nombre técnico es comunicadores escénicos, donde formamos actores para teatro, para cine, para televisión. Formamos animadores para televisión, para radio, para eventos. En fin, es la gente que se coloca delante de la cámara. Y entregamos una preparación integral. Tú no puedes ir a la escuela a decir, quiero ser solo actor. No, te preparamos para todo. Una vez que tú termines, elige o decide por qué camino vas. Ojalá pudiera servir para todo, porque un actor ojalá sirva para todo. Y un animador, cuando tiene que actuar, ojalá tenga los conocimientos para actuar, porque los animadores, de alguna manera, siempre están actuando. La naturalidad que nosotros atribuimos es fingida, es muy bien actuada, pero todos están actuando. Si estamos actuando siempre en la vida cotidiana, ¿qué somos? Somos el personaje que nosotros decidimos ser y que el medio de alguna manera nos ha ido determinando. También somos aquello que ve la gente en nosotros. O sea, somos la mezcla de muchas cosas, pero nadie es absolutamente auténtico, es imposible. Sergio, respecto, digamos, de poner la gente en escena, a propósito de eso, yo encontré algo acá que nuestro director, le pidió a nuestro director que suba un poquito Esos son los Jaivas en la suba un Antártica. poquito suavemente el sonido. Eso está hecho el año 83. Podemos escucharlo, ¿cierto? Eso Cuéntanos no un poco, porque irse para allá con todo un aparataje, yo estuve leyendo un poco ahí qué significaba para un canal de televisión llegar a la Antártida. O sea, por lo que yo tengo entendido, fueron los primeros en llegar. Cuéntanos un poco qué pasó ahí. Queremos saber, o sea, es como que fuera a hacer un programa a la Luna. La idea no fue mía. Uno Ya, tiene que ser muy cuéntanos un honesto. poco. Fue la idea de Jorge Iriarte, que era gerente general de TVN, y me plantea, ¿por qué no terminamos este programa tan exitoso que hacíamos recorriendo Chile en la Antártica? Y ahí tomamos contacto, encontramos maravilloso. Estábamos en plena dictadura, ¿eh? Y yo terminé ese programa con los Jaivas en la Antártica. Los Jaivas después los traje a Viña. Es decir, yo no tuve problemas, afortunadamente, ni tuve que dar explicaciones por el rol político de los artistas con que trabajé. Sí, pero más allá del rol político, estamos hablando de un lugar donde ya aparecían un GC que yo alcancé a ver que sean 23 grados bajo cero. ¿Qué pasa ahí en esas situaciones? O sea, yo he estado grabando 15 grados bajo cero y la batería de la cámara se me muere. ¿Qué pasa ahí con ustedes? Había que llevar mucha cosa técnica. Viejo, además llevamos un piano blanco. Sí, por ahí lo estoy... Un piano blanco a la Antártica, en el Hércules de la Fuerza Aérea. Ahora, desde Punta Arenas partimos muchas veces a la Antártica y teníamos que volver. Ya. Cuesta llegar, cuesta trabajar en la Antártica. Fíjate que yo no tomo trago, y lo digo muy honestamente. Pero ahí es y yo en la necesario. Antártica me tomaba una botella de whisky al día. Todos, si no lo hubiéramos podido. Y te lo tomas como agua. Entonces salíamos a grabar con botella de whisky, nos tomábamos media en la mañana y media en la tarde. Todos, si no, no puedes. Y Veamos. hacía mucho frío. Por acá creo que tengo yo el piano ese que decís tú, lo voy a adelantar porque justamente me Te preparé. digo, el piano era... Y estos se disfrazaron, yo lo estuve mirando ahí. ¿Qué hicieron ahí los Jaivas? Mira, copiaron a los pingüinos. ¿Y eso te tocó a ti? ¿Quién fue esa idea de hacer eso? ¿Cómo?
Eso de emular a los pingüinos ahí de... No, nosotros con los Jaivas, cuando contratamos a los Jaivas, hablé con los Jaivas, decidimos qué íbamos a hacer en la Antártica. Y ahí ellos me dijeron, nosotros tenemos un bar que se llama el Bar de los Pingüinos. Perfecto. Y nos gustaría invitar a los pingüinos, ya, llevemos los vestuarios entonces. Si los programas hay que conversarlos, tú no los puedes improvisar. Por acá Tú creo improvisas muchas cosas, pero tienes que tener claro, ahí está el piano. acá parece que está el Sí. piano metido en el... ¿Y eso lo decidían ellos? ¿Tú le decías ahí, oye, este es el espacio? Tú conversas las cosas. Los programas buenos no hay imposiciones, surgen de la razón, no de la fuerza de la razón. O sea, no por la fuerza, surgen de la razón. ¿Por qué? Porque si yo te doy una idea buena, así tú pienses diferente antes, como una persona inteligente va a decir, fantástico, esto es mejor que lo que yo había hecho. Entonces tú escuchas y propones. Y de alguna manera vas amalgamando diferentes posturas para llegar a un concepto. Y con los Jaivas es muy fácil trabajar. Ahí está el gato, aquí. Sergio, y a mí me llamó la atención este desarrollo. Había un programa que hacían ustedes que se llamaba Siempre Lunes, me parece. Ese fue el último estelar que yo Siempre- hice en Televisión Nacional. Siempre Lunes, o había otro, no recuerdo bien, que uno que se trasladaba por todas las regiones. Este pues, Este. este que terminó en la Antártica. Ya, ¿y qué problemas tenía? O sea, porque yo escuchaba ahí también la entrevista, digamos, de uno de los operadores de móvil, de los camarógrafos, y era dejar botada a la familia, o sea, era irse para allá por... Claro, por pero un piensa tiempo. que el equipo técnico, uno hizo el norte del país. Volvimos, otro equipo hizo el centro. Y un tercer equipo hizo el sur. El de la Antártica fue como premio, lo elegí yo de acuerdo a la afinidad y también a la calidad y el rendimiento. Entonces, los técnicos dejaban votar a la familia en parte, pero nosotros, el equipo de realización, tuvimos que recorrer Chile varias veces haciendo la producción de estos programas a través de todas las regiones, varias veces, y después realizar los programas. Nosotros estuvimos prácticamente un año fuera de nuestras casas, volviendo por muy poco tiempo. Eso te quería preguntar, ¿y qué significa eso? O sea, yo trabajando en un canal, en el área de prensa, muchas veces tenía que dejar a mi hijo, a mi mujer de lado. ¿Qué significó para ti hacer eso? Es decir, piensa que estamos en un programa donde la gente quiere saber un poco de esto. O sea, los mismos alumnos que están aquí en las cámaras, que están estudiando esta carrera, saben a lo que se van a Es enfrentar. decir, hay compromisos que tú tienes que asumir. Ahí está el piano, ¿eh? Ahí está. Entonces, cuando al año siguiente me dijeron fue un éxito, hagámoslo de nuevo, no, un año nomás. Salvo que tú quieras vivir fuera de tu casa, que no era mi caso. Sergio, estas grandes producciones, digamos, de los No canales... son grandes, no es grande. ¿No? Fíjate, ¿grandes en qué sentido? En el sentido- Grandes en cuanto a logros, Sí, pero- pero en cuanto al esfuerzo que significa... pero para poder- son más gestión, son más ideas que esfuerzo económico. Este no fue un gran esfuerzo económico, fue entusiasmar y movilizar gente, convencer a la Fuerza Aérea de que era necesario mostrar de que ellos llegaban a la Antártica, que nadie lo había conocido en Chile. Entonces, hay muchas cosas que se logran sobre la base de encuentros, de propuestas, de desafíos. No porque tú tengas un presupuesto holgado, tu programa va a ser mejor. Si los programas no lo hacen, los artistas que tú puedas contratar, los programas se hacen con ideas, con propuestas. Entonces, en la medida que tú las tengas, has avanzado y estás un paso o dos o tres adelante de aquel que solo tiene recursos. Mira lo que pasa con los canales, que han Te sido quería preguntar, comprados por ¿qué pasa ahora empresarios con eso? y han gastado mucha plata en rostros. Los rostros son importantes, pero los realizadores somos fundamentales. Tú no sacas nada con llenar la pantalla de grandes nombres y de rostros. No hacen los programas. Los programas los hacemos los directores y los equipos de realización.
Y una vez definido qué queremos hacer, buscamos los rostros más adecuados. Pero decir, yo me traigo a este, a este, a este y a este otro, vas camino a hundirte o a perder mucha plata. ¿Tú encontrás que a la televisión chilena le hace falta un poco de este tipo de gestiones? Buscar ser más creativo. ¿Qué pasa con el público hoy en día? ¿Cuál es tu diagnóstico respecto de eso? Que la gente está aburrida de ver más de lo mismo. ¿Qué harías Surge tú? un esquema y se copia inmediatamente por otro canal. Si tú ves los programas mal llamados estelares, porque la estelaridad es producto de otras circunstancias, por el grado de aceptación del público, en fin. Tú ves desfilar a los mismos panelistas, a los mismos entrevistados o invitados de un programa a otro. Por lo tanto, la variedad es mínima. Y en la variedad dicen que está el gusto. Pero escuchar hablar el lunes a uno en un canal, a ese mismo, el martes, el miércoles, el viernes, en fin, exactamente decir lo que ya hemos escuchado no solo aburre, llega a ser exasperante. Entonces, hay una costumbre imitativa, hay una televisión pensada y estructurada en oficinas, que está bien, pero hay que salir a la calle, hay que caminar en la ciudad, hay que mirarla, hay que observarla, hay que descubrir. Hay tanta gente talentosa en este país que no conocemos, porque la televisión es facilista, temerosa, fome. ¿Tú aceptaste, Sergio, en este programa hablar un poco de tu persona, de tus conflictos, ¿cierto? De este paso por esta empresa, digamos, en la cual de alguna manera te provocó algún tipo de... ¿Qué empresa? De televisión nacional, ¿cierto? Cuando... Que yo en Televisión Nacional he estado tantas veces, bueno, en dictadura, fuera en fue democracia. Fue como tu gran hogar, digamos, el que te permitió hacer a Y través... sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Yo vuelvo a Televisión Nacional. En este que yo logré rescatar, encontré, cuando estuviste de invitado acá, bueno, ahí hablaron mucho de cosas, pero también encontré que mostraron, que no lo logré pillar en ningún lado, lo busqué, me di vuelta, que es un documental que tú hiciste en plena... No. Fue en el año 70, creo, ¿no? Sí, cuando gana... Pero sale- este fue premiado mundialmente. Fue premiado, pero no. muy pocas personas lo conocen. No. Que está acá, ¿no? ¿Nos podéis contar un poco? lo conocen. Eso es claro, ahí está. Mira, te explico. Se nos ocurre, Pensando en esta búsqueda de situaciones. Hemos pasado hace poco, ¿cierto?, la celebración de los 40 años que se puso... Pero era complicado en esta época, tú estabas buscando ideas para proponer. no, simplemente se nos ocurrió, ¿Ya? cuando gana Salvador Allende, el Congreso tenía que ratificarlo. No había obtenido la mitad más uno de los votos. No. Por lo tanto, no existía la segunda vuelta. Pero era el Congreso en pleno, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado, la que tenía que votar uno por uno de sus integrantes a viva voz para decir si aceptaban o no aceptaban a Salvador Allende como presidente. Eso se hacía entre las dos más altas mayorías, entre las dos primeras mayorías. Salvador Allende y Jorge Alessandri. Y eso se hacía a los 60 días de transcurrida la elección. Y por ser el primer presidente marxista o socialista en el mundo elegido democráticamente, supusimos que en Chile iban a comenzar a pasar cosas. Y decidimos dejar un registro de esto, de lo que podía suceder, pero hacer un documental no para Chile, que Chile lo conocíamos, lo estábamos viviendo, sino para explicarle este fenómeno al mundo. Y empezamos a hacer versiones, a grabar día a día, e hicimos versiones en castellano, en portugués, en francés, en inglés, en italiano, hasta en sueco. Hasta en sueco. Hicimos muchas versiones. Y lo íbamos editando día a día, hecho en cine 16 milímetros. E hicimos el final y cortamos como se hacía antes y pegamos con acetona el momento en que el Congreso Pleno proclama, después de la votación,
a Salvador Allende, presidente de Chile, le pone la banda. Eso se cortó entre lo que era el final, que estaba hecho, y se pegó. Y así se hicieron todas las copias y se mandaron por avión a los diferentes países para que se dieran. Y ese documental que se llama Crónica de una Victoria, que dura 1 hora, ganó el premio en el Festival de Milán como el mejor documental. ¿Cómo llegó? No te cuidas. ¿Tú de alguna manera tuviste la influencia como para ver este tema que iba a ser importante? ¿Participaste de esa decisión? ¿De qué decisión? ¿De hacer este documental? Pero si la decisión la tomé yo. ¿Ya? La tomé yo con otra gente. Es que en ese momento había como una pseudoproductora que hacíamos documentales para algunas empresas, de repente uno que otro comercial. Estaba partiendo, entonces teníamos esta productora. Hoy día los directores tienen esa capacidad de poder decidir, ver más allá, sí. Decir, hagamos esto. Tú yo creo que sí. ¿Tenés colegas que te ves ahora? Es que no me veo yo mucho con mis colegas. ¿Ya? Pero los jóvenes veo que sí. Constantemente salen programas nuevos, aparecen propuestas. Sí, yo creo que aquí hay gente muy creativa. Y esa gente creativa tiene que pelear con aquellos que prefieren repetir, no correr riesgos. Dentro de todo son gente que más que buscar hacer una buena televisión pretende conservar sus lugares en los canales y no arriesgar. Y no arriesgar. Son felices cuando son siempre segundos. Si tú eres segundo nunca te van a sacar del aire. Tercero ya puede ser discutible. Y ser siempre segundo, pregúntale a la Católica. ¿Y cuál es tu equipo? ¿Qué equipo te gusta hacer? La U. La U, ya. Bueno, aquí hay algunos... ¿Hay otros? ¿Hay otros qué? ¿Equipo? Hay varios. Audax, por Yo conozco algunos que tienen estadio. Audax. Que son dueños de estadio. Audax. La U todavía juega en pie. Pero pienso lo siguiente. Si la U no jugara en el Estadio Nacional, ¿para qué serviría el Estadio Nacional? ¿Para conciertos rock? Fue hecho para eso. Fue hecho para jugar fútbol. Y el único que ocupa el Estadio Nacional es la U. Yo creo que la peor torpeza que podría cometer Universidad de Chile es tener un estadio propio. Usa el Nacional. Ese es su lugar. Su lugar natural. Y gaste la plata en otro tipo de cosas. Me cargan las sociedades anónimas, eso sí, en el fútbol. Sergio, hemos hablado de cine, de televisión, de un montón de educación, de cosas personales. Cuéntanos un poco tu trayectoria. Estoy leyendo acá que tienes alguna obra escrita. Cuéntanos un poco eso, porque también eres tienes algunas novelas, por lo que veo acá. Tengo algunas obras de teatro escritas, obras de que teatro, afortunadamente la mayoría además se han dado. material que sirve para los estudiantes. O sea, ¿estás formando también? No, y lo que pasa es que cuando yo llego a hacer clases a la Universidad Diego Portales, decido escribir un texto sobre televisión, sobre lo que yo enseñaba, que en el fondo fue, facilitar mi trabajo, saber qué quería enseñar, porque los planes de estudio, los programas no estaban muy bien diseñados. Entonces yo, después de 1 año o 2 años de práctica, o de ejercicio, decido escribir un texto donde yo me aclaraba como profesor. Esto es lo que voy a enseñar. Y quedó como texto de estudio. Ahora, ¿y qué pasa con tus novelas? No pasa nada, ojalá pasara más. Sí, pero cuéntanos algo como para saber, digamos... Si no he escrito tantas novelas. No, pero por ejemplo, ¿cuál es la temática? Para entender un poco así. No tengo idea. La primera novela la escribí en Europa. La segunda, se había pasado mucho tiempo, fue una miniserie que yo escribí para TVN después de Martín Rivas. Y alguien, no sé, se la mostró a un jerarca del gobierno y dijeron que esa era sucia, vulgar, improcedente. ¿Cómo hablar de sexo en televisión? Entonces, pero si es de lo único que se puede hablar. Si no se puede hablar de política, hablemos de sexo, hablemos de amores.
Hablemos de eso. No, macho, hablar de un impotente en aquella época, bueno, o de infidelidades, como si estas no hubiesen existido desde que el hombre está en la tierra. Entonces, no se dio, no se hizo. A mami me cargó. Y esa novela, esa miniserie fue transformada en novela a solicitud de la editorial Renacimiento. Y esa es mi segunda novela, cosa que le molestó mucho a los jerarcas de la época. La serie proscrita por Televisión Nacional era publicada como novela. O sea, te ha tocado. O sea, pasó todo. nomás, ¿por qué me iban a decir? Sergio, en ese mismo lugar, en esa silla, con alguna escenografía distinta, ha estado acá, por ejemplo, la señora Manuela Gumucio, ha estado, por ejemplo, Santiago Pavlovich, Rafael Cavada, gente que también ha estado en la tele, que ha estado delante, ¿cierto?, de la pantalla. Ha habido, digamos, una cierta crítica respecto de lo que es, en el caso de TVN, a propósito de que es tu casa, y que vuelves de nuevo a ese lugar, crítica respecto, digamos, de lo que es el rol de la televisión pública. La han desmenuzado. Yo sé que tú no soy un opinólogo, yo sé que tú eres un director. Si me llevan más de opinólogo que de director. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Quiero saber que nos haga un diagnóstico, tú que hayas estado harto tiempo detrás de Pero las es que es cámaras. absurdo exigirle a TVN No, pero no TVN, el sino rol que de la televisión pública. en La general, televisión digamos. pública tiene recursos que están puestos por el presupuesto de cada nación. Por lo tanto, esa televisión pública no compite por el rating y cumple otras funciones, como radio y televisión francesa, la televisión española, la televisión italiana, la alemana, en fin. Entonces se crea Televisión Nacional y se le pone torpemente el estigma de televisión pública, pero no se la financia. Entonces se la deja compitiendo con la televisión alternativa a ella. Entonces, si tú no financias algo, ese algo o muere o busca recursos para mantenerse. No estoy justificando una serie de errores que se pudieron haber cometido, pero sí quiero definir el rol de la televisión pública. El rol de la televisión pública, primero, es un medio de comunicación social donde se discuten, analizan e informan los grandes temas país. Hoy la televisión no es un medio de comunicación social, de toda la televisión. Hoy la televisión apela más a los sentimientos que a los contenidos. Por lo tanto, la televisión, y no lo digo yo, sino que lo dice mucha gente, especialistas y pensadores, incluso filósofos, como Gustavo Bueno, como el mismo Vargas Llosa, en su último libro, La civilización del espectáculo, la televisión es un nuevo género del espectáculo, no es un medio de comunicación social. Entonces, ¿cuál es la gran misión de los jóvenes que estudian hoy, de los profesionales que están en el medio, de aquellos que estuvimos y que la sentimos propia? Devolverle a la televisión su origen, que sea el medio de comunicación social que informe libre y oportunamente, que ponga los temas país, que trate los temas valóricos que hoy se discuten en el mundo, pero fundamentalmente que eleve el nivel intelectual, no cultural, intelectual, que es más grande de la sociedad a la cual tiene que servir. Si eso no sucede, la televisión será un pasatiempo que la gente aprenderá o apagará de acuerdo a las circunstancias. Y hoy la gente, lamentablemente, ve televisión cuando no tiene nada mejor que hacer. Y eso es muy triste para los que hemos hecho de la televisión nuestra vida profesional. Que nos vean solo cuando no hay nada mejor que hacer, en circunstancias que antes. Y muchas veces el país se paralizaba porque había un tremendo programa de televisión, había algo que decir, fantástico. Me dirán, sí, claro, pero eso sucede con los partidos de la selección chilena. De acuerdo, pero los que juegan son los jugadores. Y la televisión televisa eso. Sergio, te vamos a hacer algunas preguntas del público. Don Sergio, escuchando todo lo que usted ha dicho sobre la televisión en la que usted fue director y en la televisión que estamos viviendo hoy en día, ¿cuál cree usted que es el camino que debe tomar la televisión chilena
considerando que ésta se ha ido empobreciendo en los últimos años? Bueno, yo no comparto que esté tan empobrecida. Creo que es poco imaginativa. Nosotros tenemos malos contenidos y una excelente realización. Malos contenidos o pobres contenidos para una muy buena realización televisiva. La farándula es un género que existe hace muchísimo tiempo dentro del periodismo. Y la farándula es la vida privada de los personajes públicos. Por lo tanto, en Chile, cobarde y torpemente, quienes hacen periodismo de farándula solo se preocupan de las señoritas que acompañan a los futbolistas. ¿Por qué? Porque enfrentar a los poderosos significa un peligro y un riesgo. Entonces la farándula no es la mala. Quienes la hacen cobardemente. Cuentan la vida privada de los personajes públicos, pero ¿cuáles son los personajes públicos? Los que van a una discoteca, las niñitas que se acuestan con un futbolista. Si la farándula no sale de eso. Habla de los políticos, habla de los artistas de verdad, habla de los empresarios, habla del mundo social. Métete en la vida privada de ellos si eres tan valiente. Métete en la vida privada de ellos si eres tan valiente. ¿No fue farándula lo que le pasó al presidente Clinton en Estados Unidos cuando lo pillaron con un asistente en el Salón Oval? Eso es farándula pura. Y esa farándula estremeció e hizo prácticamente tambalear un gobierno. No fue farándula lo que le pasó al presidente Nixon. Fue. Y cayó. ¿Entrevistado por quién? Por un periodista de verdad, David Frost, que lo encara y lo hace dejar el poder. ¿Por qué? Por sus malos manejos. Entonces, el periodismo que busca en lo privado aquello que hacen mal los personajes públicos tiene un valor. Puede que no sea el periodismo que a mí me guste, pero tiene un tremendo valor de investigación, porque no solo hay que parecer probo, hay que ser un hombre probo. Entonces, cuando se gobierna un país, se está al mando de una empresa y se tiene a mucha gente a las órdenes de tal o cual personaje, ese personaje es un ejemplo, es un conductor. ¿Así está usted de acuerdo en la manera de ver el mundo en lo social o en lo económico? Por lo tanto, es un elemento también de precaución para quienes ejercen el poder, el periodismo de farándula, en el mejor sentido. Existió en Hollywood, en la época dorada de Hollywood. Ha existido siempre. Sergio, pero eso considerando de que en Chile la mayoría de los canales de televisión hay grandes empresarios también que controlan el poder. O sea, tú hablas de temor por parte del periodista, hay líneas editoriales muy fuertes. No, la línea editorial no existe, solo existe el derecho de propiedad. Bueno, entonces las directrices dentro de un canal, las órdenes que se dan de arriba hacia abajo, son claras, y cuando toca los intereses del dueño de un canal, el hilo se corta por el más delgado. Bueno, entonces no hagas ese tipo de programas. O los haces bien o no los haces. Entonces nos mantenemos en esa línea. Ahora, ¿quién se atreve a decir que salvo Televisión Nacional y muy pocos canales, todos los demás canales son ilegales en Chile? Todos. Todos. Nosotros miramos la ley vigente de televisión y lo primero que dice, un canal no se puede vender. Buscar un comodato de administración es un subterfugio horrible del traspaso de la propiedad de ese medio. Entonces, si un canal deja de usar su frecuencia, debe devolverla al Consejo Nacional de Televisión. Y en Chile, los canales se venden. Hay canales privados que nacieron de un decreto ley emitido por la Junta Militar de Gobierno 2 días antes de salir, que contraviene una ley general de la República. Yo no soy un experto en derecho, pero una ley menor no puede contravenir una ley mayor. Por lo tanto, son ilegales. Ningún extranjero en Chile que no viva en Chile puede ser dueño de un canal de televisión. Supuestamente Ted Turner tiene un canal en Chile y no vive. El señor González tiene 2 canales en Chile y no vive en Chile.
Ninguna persona puede ser propietaria de 2 canales de televisión. Un señor González, que vive en Miami, que es mexicano, en Chile es dueño de 2 canales. Entonces, si revisamos, toda la televisión chilena es ilegal. ¿Por qué no se aclara esto? ¿Por qué el gobierno que se va no se atrevió a dictar la ley de televisión hoy y la dejó para el próximo? ¿Por qué nadie le pone el cascabel al gato? Porque o hablamos con verdades o seguimos mirando para el lado. Y la televisión es así, se ha dejado estar. Pero, es más, Televisión Nacional se crea como canal público y no se la financia. ¿Hay algún formato de televisión que hoy en día a usted le guste? Hay varios formatos que me gustan. Me gustan las nocturnas de TVN, están muy bien hechas y recuperando lo interesante de los temas, son fantásticas. Pero creo que el domingo pasado hubo un ejemplo, te diría una clase maestra de televisión, de buena televisión, El Informante. Yo los invito a que lo revisen y lo vean. El Informante del domingo pasado, post-elección. Vean la calidad con que se hizo ese programa, la calidad con que se emitió ese programa, la calidad de la gente que participó en ese programa. Ahí hay un ejemplo de una televisión tremendamente bien hecha. Ojalá se repita este domingo y todos los domingos que vienen, porque este es el camino. El esfuerzo, la creatividad, demuestran que en Chile no hay temas vedados. Si la creatividad no es más que darle una mirada diferente a todo aquello que ya se conoce. Una mirada diferente de aquello que se conoce. Pero para darle una mirada diferente, primero hay que conocer, saber lo que se va a hacer. Y no tener actitudes cómodas. Salgan los productores, los directores de sus oficinas, caminen este país, lean a los escritores, escuchen la música que yo nunca escuché, pero salgan. Chile es un país inmensamente rico en cuanto a creatividad y talento. Hay miles de lugares alternativos fantásticos. ¿Cómo hice la televisión yo? No la hice de la oficina. ¿Por qué me fue bien? Porque salía a caminar Santiago y a recorrer Chile. Y cuando veía algo bueno en provincia lo traía. Y lo mostraba desde Chile para todo el país. Humoristas, cantantes, actores, pintores, lo que fuese. Pero la televisión, hecha en las oficinas, copiando al del lado, empobrece el espíritu, desanima. Sergio, si te tuviéramos de vuelta haciendo dirección en TVN. No voy a hacer. No vas a hacer dirección. No voy a hacer. ¿En qué vamos a ver a Sergio? No sé qué me van a ver, pero dirección ya no voy a hacer. Yo no estoy para dirigir por edad, por tiempo. ¿No echáis de menos cosas como esta? No, por no he ejemplo, hecho de de haber menos nada, tenido- ya lo hice, estoy feliz de haberlo hecho, ya cumplí esa etapa, ya pasé eso. Yo estoy o para conversar con gente como tú, entretenida, que pregunta cosas inteligentes, o para conducir el barco. Y si no, no estoy. Sergio, ¿algo más que quisieras decir respecto de nuestra invitación? No, yo Algo te que se haya quedado- quiero agradecer y dejar establecido esta alianza que hemos formado entre el Instituto Arcos y con la carrera de Comunicación Escénica de la Escuela de Artes Aplicadas, en el sentido de que si llegara un muchacho que quiere ser parte de la realización de cine y televisión, yo te lo mando a ti. Pero si alguien quiere pararse delante de las cámaras, mándamelo tú a mí, seguros, tú, yo, de que vamos a formarlos de la mejor manera posible. Bueno, acabamos de hacer una alianza estratégica. Bueno, agradecerte, Sergio, y haber abusado de tu tiempo, No traerte he acá abusado a este para nada. espacio. Y Muchas contento además de haber podido cerrar este ciclo este año contigo. O sea, Espero que de les tener- haya servido. Sí, de todas maneras. Y esto esperamos también que pueda poder repetirse en el próximo año. Y, Tú cuentas conmigo y para poder cuando me tenerte necesitas. acá y- Acabamos de hacer una alianza estratégica. Estoy a tus órdenes y todas las mías. Gracias y gusto de tenerte, Sergio. Gracias a ti.